Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo información muy interesante para ayudaros a crear vuestros libros para publicarlos en Amazon KDP. En este caso voy a compartir con vosotros el fragmento de un evento que hicimos en vivo en el que creamos un libro de recetas de cocina. En este sentido voy a enseñaros junto con mi compañero Juan Felipe, que es el encargado del área de innovación tecnológica a través de la inteligencia artificial de Booktopia, cómo podéis utilizar la inteligencia artificial para generar contenido, tanto textos como ilustraciones para vuestros libros, y también cómo después podéis darle forma y maquetarlo con calidad editorial. Vamos a ver también cómo podéis diseñar la portada, así que permanece muy atento y no te pierdas nada de este vídeo. Antes que nada te invito también a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos que vamos subiendo semana a semana. Si te interesa la autopublicación de libros en Amazon KDP y en otras plataformas, suscríbete y revisa también la cajita de información cuando termine el vídeo, porque ahí te dejo más recursos de valor para ti que pueden ayudarte en tu camino como autor independiente. Dicho esto, no me enredo más y comenzamos. Vamos a dar a conocer las dos herramientas más avanzadas de inteligencia artificial en el mundo. La primera herramienta que vamos a utilizar es Midjourney. Como lo mencioné, es una de las herramientas más poderosas que nos permite crear imágenes a partir de texto. Y justamente esta es la revolución de la creación, del diseño. Entonces, vamos a centrarnos en ese nicho y ese subnicho. Hablamos de, más allá de una dieta, hablamos de una dieta antiinflamatoria. Entonces, con inteligencia artificial, lo que hicimos fue analizar las imágenes que están en la primera página de Amazon KDP. Esas imágenes, esos libros, esas portadas que están en el bestseller. Porque nosotros cuando iniciamos con inteligencia artificial, analizamos los mejores y de los mejores nosotros hacemos un producto referente. En este caso, estamos hablando ya de un subnicho muy interesante y le hemos dado a la inteligencia artificial una instrucción. La instrucción, pues, ha sido crear este tipo de imágenes, como las podemos ver. Ahorita les voy a demostrar cómo podemos hacer este tipo de imágenes, ¿sí? Olvídense ya de Photoshop, de Illustrator. En este momento, como decía también Hernán, es el inicio de un nuevo rumbo hacia la creación de contenido, en este caso, creación de imágenes. Son imágenes que podemos crearlas en cuestión de segundos y también las podemos modificar, ¿sí? Acá por lo menos tenemos un ejemplo muy interesante y lo que le he dicho por lo menos a la inteligencia artificial es que haga una imagen en donde represente un plato que vaya afines con una dieta antiinflamatoria y la foto debe ser tomada desde la parte de arriba. Pero también nosotros podemos acá hacer la variación, digamos, de diferentes escenarios. Por lo menos acá vamos a ver, digamos, un resultado en donde no quise colocarle, por lo menos quitarle el pedazo del aguacate o quitarle un pedazo de salmón y automáticamente la inteligencia artificial empieza a construir. Acá está trabajando. El promedio que te vas a demorar para hacer este tipo de portadas de 20 a 22 segundos. Eso es todo. ¿Listo? Es muy importante. Acá obviamente está trabajando el resultado. Mira, la parte que señalamos. Vamos a hacer un poquito de zoom, la empieza a cambiar, la empieza a diseñar y lo va a colocar de acuerdo al sentimiento de compra de una persona que quiere mejorar su salud. En este caso, utilizar una dieta antiinflamatoria. Es muy interesante cómo a través del primer escenario, la primera portada, el primer gráfico, vamos a llegar a ese sentimiento de compra, ¿sí? Es muy, muy interesante lo que nosotros vamos a conseguir. Entonces, este es un resultado muy interesante, ¿sí? Que viene afín, obviamente, con una dieta antiinflamatoria. Este es el En este resultado. sentido, además, lo bueno de esto es que podemos indicarle a la inteligencia artificial que queremos que la receta, en concreto la foto de este plato, tenga los ingredientes que nosotros queremos. Entonces, si previamente tenemos previsto que tenga aguacate, pepino, como estamos viendo, frambuesas, etcétera, podemos ponerlo en ese prompt, es decir, en esas indicaciones que Juan Felipe le ha dado a Midjourney, en este caso, que es la herramienta que estamos utilizando, y de ese modo la inteligencia artificial va a crear la foto, como veis, con calidad maravillosa para que nosotros podamos ilustrar nuestro libro. En este caso es un libro de recetas de cocina, pero podríamos pedirle cualquier tipo de fotografía o de ilustración para un libro de colorear o todo lo que necesitemos. Es correcto. Gracias, Teresa, por ese complemento. La instrucción y la clave está en el prompt y es ahí donde tú le vas a colocar absolutamente todo lo que
quieres que la imagen represente? Absolutamente todos los detalles de la imagen. Hoy en día la inteligencia artificial ha llegado a un nivel de experticia donde antes, en su momento, el reto más grande, inclusive para los dibujantes, era el tema de rostros y de manos. Pero cuando hablamos de este tipo de imágenes, de, digamos, de recetas, de un libro de no ficción, tenemos un nivel de precisión de 100 sobre 100. Entonces, es una oportunidad para crear libros en cuestión de horas, porque lo hemos hecho, digamos, en eventos privados, en eventos VIP, y traemos también, obviamente, el detalle de el diseño, de la creación de contenido con la inteligencia artificial. Y en este segundo escenario, vamos a empezar a conversar con la inteligencia artificial. Tenemos a ChatGPT, a ChatGPT, ya ustedes muchos lo han escuchado, han tenido tal vez como como la necesidad de averiguar, de investigar, y la mayoría le tienen miedo a la inteligencia artificial. Lo dijo mi compañero, Guillermo, lo dijo también, Hernán Orjuela. Y miren, en este caso, en este punto hay 2 tipos de personas, los que utilizan la inteligencia artificial y los que no la usan. Más adelante les voy a decir cuál es el resultado de ese tipo de personas, de ese grupo de personas. Entonces, aterrizando el segundo punto sobre la inteligencia artificial, vamos a conversar, vamos a jugar un poco con ChatGPT, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de zoom y acá le hemos dicho lo siguiente. ¿Qué tanto sabe sobre Amazon KDP? Le hemos dado contextualización. Acá le hemos dicho algo muy importante y es un prompt que vamos a colocar en vivo y en directo para que ustedes puedan ver el potencial de la inteligencia artificial. Recordar que estamos trabajando digamos, en la última versión, porque nosotros te vamos a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial para que tengas la data, el análisis y la creación de contenido con información actualizada a fecha 2024. ¿Ok? Entonces, le decimos acá lo siguiente: actúa como un experto en literatura. Tu objetivo es escribir un libro de no ficción sobre recetas antiinflamatorias. Genera, por favor, una idea de título, una breve introducción sobre lo que va a tratar el libro. Finalmente, realiza un índice de 3 capítulos. Es importante mencionar que el libro debe estar enfocado al sentimiento de las personas que quieren mejorar su calidad de vida a través de la alimentación saludable. Nos va a generar un resultado, pero quiero hacerlo con ustedes en vivo y en directo. Será cuestión de segundos porque quiero que ustedes se lleven ese conocimiento. ¿Ok? Colocamos acá el mismo prompt. Empezamos a conversar con la inteligencia artificial. Título, Y fijaos introducción. la velocidad a la que crea. Es una auténtica barbaridad. Eso es algo muy importante porque esa es la versión más actualizada. Y ahí está colocando las keywords. Nosotros desde el primer momento, es que, mira, hice un libro de ciberseguridad, de recetas colombianas, de receta de gastronomía peruana, pero no colocamos las keywords. Ahí está el error. Ese es un segundo tip de oro que les entrego en este momento, porque ya a través de esta versión de inteligencia artificial de ChatGPT Turbo, entonces nosotros empezamos a colocar automáticamente las keywords. Nosotros te enseñamos cómo hacerlo de manera exitosa, ¿ok? Un libro referente, un producto referente. Entonces vamos a leerlo rápidamente porque, mira, entonces, sanando con sabor, recetas antiinflamatorias para el alma. Espectacular. Obviamente, si no, si quieres ver otros 10, 20, 30 títulos, los puedes hacer sin ningún inconveniente. Entonces, mira esta parte, ¿cómo inicia? En la frenética danza de la vida moderna, a menudo nos encontramos consumidos por el estrés, la ansiedad y el dolor físico. Estamos tocando un dolor, estamos tocando una necesidad de una persona que quiere cambiar su vida a través del libro que vamos a hacer. Pero entonces esta parte también le podemos colocar, digamos, alguna parte que tú quieras colocar esa huella como escritor de acuerdo a los años de experiencia, de acuerdo a tus sueños o a tus motivaciones. ¿Listo? Es muy importante, siempre lo mencionamos, colocar siempre esa huella de escritor. Tienes acá un gran porcentaje, pero ve más allá, mira más allá de la montaña para que coloques ese gran diferencial. Pasamos a la siguiente parte que nos ha dado la inteligencia artificial y que lo ha hecho en cuestión de segundos. El índice. Le pedimos 3 capítulos. El primero, despertando la conciencia alimentaria. Segundo, curando desde adentro. Tercero, recetas para el alma. Entonces, como justamente algo que tú mencionaste, Teresa, son
el tema de los ingredientes, el tema, digamos, que sea acorde. Pues Ujú, obviamente lo que hemos recibido acá para maquetar nuestra portada, pues vamos a enfocarnos en el tema de almuerzos saludables, ¿correcto? ujú. Entonces, con eso quiero decir que vamos a desarrollar parte del capítulo 3 y vamos a copiar un segundo prompt muy importante, que es el siguiente. En este prompt dice, excelente, me gusta la estructura que has propuesto para mi libro. Ahora desarrolla paso a paso una receta saludable en la sección de cuarto tip de oro. Las personas no le dan continuidad cuando conversan, cuando hablan con la inteligencia artificial. Hay algunas personas que solo le dan la instrucción y no llevan digamos, ese hilo conductor. La inteligencia artificial tiene la capacidad de hacerlo, pero ¿quién es el responsable de que la inteligencia artificial funcione 10 de 10, 100 de 100? Somos nosotros como autores, como emprendedores, como innovadores de esta cuarta revolución. Entonces es muy importante este cuarto tip de oro porque es llevar ese hilo conductor para hacer un libro. Y así como vamos a hacer esta receta para personas que quieren mejorar su vida y que no saben nada sobre cocina porque les vamos a explicar el paso a paso, puedes hacer 20, 30, 40, 50 recetas. Hemos demostrado en eventos en menos de 4 horas cómo hemos hecho, recuerdo mucho, Teresa, el libro de recetas colombianas. ¿Listo? Entonces, Ujú. vamos acá, almuerzos reconfortantes que nutren y revitalizan y lo colocamos en esta parte muy importante, entre comillas. ¿Listo? Entonces le damos procesar, va con los ingredientes, instrucciones de preparación, el tema cocción especial de vegetales, el horneado especial, servir. O sea, en cuestión de segundos hemos tenido un resultado bastante óptimo desde la experiencia que yo te puedo decir que antes la inteligencia artificial no daba la información a esa velocidad y con esa precisión y el tema de las keywords, ¿sí? Impresionante. Todas esas Entonces, keywords, esas palabras clave, luego a la hora de colocarlas en el título, en la descripción de nuestro libro, nos pueden ayudar a posicionarnos orgánicamente. Entonces, si hilamos todo lo que nos ha contado Antonio, el estudio de mercado, de cómo podemos encontrar esas palabras clave que la gente está demandando y nosotros luego las colocamos en nuestro listado, estamos dándole al mercado lo que está pidiendo. Entonces, es mucho más fácil posicionarnos de manera orgánica. perfecto. Mira que acá eso es muy importante. Las keywords es el corazón del libro. Si Ujú. bien vamos a hacer un libro que cuente una historia, un libro que tenga alma, también debemos colocarle la columna vertebral, porque vamos a vender en Amazon KDP, que es un algoritmo, y nosotros te enseñamos cómo hacerlo. Te enseñamos para que llegues a ese bestseller que no todo Exacto. mundo ha llegado. Cierro este gran paréntesis de estas dos herramientas de inteligencia artificial. Algo que quieras complementar, Teresa, en esta sección, algo que quieras que podamos incluir en vivo y en directo, o pasamos al siguiente paso donde ya es empezar a estructurar este Sí. libro con inteligencia artificial. Sí, yo creo que está todo muy claro, Juan Felipe, por tu parte. Lo que sí me gustaría a mí decir en este punto, que hilando todo lo que hasta ahora hemos comentado en el evento, toda esa parte de Hernán hablando del storytelling, toda la información que ahora hemos generado con inteligencia artificial, existe un punto de unión muy importante entre estas dos partes, que es esa inteligencia humana que nosotros debemos aportar al libro y cómo utilizar ese storytelling del que nos hablaba Hernán para enriquecerlo, ¿no? En este caso, decía Antonio, ¿cómo vamos a contar una historia en un libro, por ejemplo, de recetas antiinflamatorias? Bueno, pues se puede incluir una historia personal aquí. Puedes decir, oye, pues yo hace unos meses llevaba un estilo de vida mucho menos saludable y gracias a esto, gracias a esta dieta, he recuperado salud. Y se pueden contar incluso anécdotas personales, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, un padre que no podía jugar con su hijo en el suelo porque tenía problemas de tener las rodillas inflamadas, por ejemplo, o que no podía ir al parque con él y no podía moverse de manera ágil. ¿Y cómo recuperó esa vida? Hay historias que podemos encontrar en cada cosa, ¿no? Y al principio esto de la dieta antiinflamatoria podía parecer algo antipersonal, pero si le buscamos ese puntito a raíz del storytelling y aprendemos a contar ese antes, ese después, en cualquier historia, incluso en un libro de colorear, podemos contar una gran historia, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es enseñaros con todos esos elementos que tenemos cómo podemos darle forma a nuestro libro, ¿de acuerdo? No vamos a crear obviamente un libro entero porque estaríamos aquí por lo menos 3 horas más, pero sí vamos a enseñaros cómo básicamente podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, os voy a compartir también mi pantalla. Sí, ok, perfecto. Mirad, antes que nada, cuando nosotros vamos a maquetar cualquier libro, debemos visitar esta página, ¿vale? Este enlace a esta página os lo voy a dejar en la comunidad que tenemos de Destino KDP. No es la comunidad del evento. Le voy a pedir por favor a mis compañeros si pueden compartir en el chat el enlace a la comunidad exclusiva de WhatsApp, porque una vez que finalice el evento, todos estos recursos que os voy a mencionar los voy a compartir por ahí, ¿vale? Para que tengáis acceso de manera más directa. Entonces, esta página de KDP es para configurar el tamaño de impresión, la sangría y los márgenes de vuestro libro. Y aquí hay una tabla muy interesante que nos dice cuáles son las especificaciones de tamaño de impresión que debe tener, estamos hablando en este caso del manuscrito, ¿vale? Porque por un lado vamos a diseñar el manuscrito y por otro lado vamos a diseñar la portada. Entonces, en este caso, fijaos, si queremos hacer un libro de tapa blanda, que es lo que vamos a hacer en este caso, porque también podríamos hacerlo de tapa dura, pero a priori un libro de recetas de cocina, que no pretendemos que sea una edición coleccionista, sino un libro más para la batalla, para esa receta diaria, pues podemos hacer un tapa blanda, que es una buena opción de impresión para libros de batalla, que los llamo yo, ¿no? Entonces, aquí podríamos elegir el tamaño, que lo tenemos tanto en centímetros como en pulgadas. En función del tipo de libro que queramos crear, puede ser un libro de gran formato o de pequeño formato. Supongamos que en este caso queremos hacer un libro pues de un tamaño amplio, que por ejemplo podría ser pues un 8×10, ¿vale? Entonces, si nosotros seleccionamos el tipo de libro que queremos hacer, en este caso, imaginaos un 8×10, aquí también eligiendo la tinta y el papel, Amazon nos da un número mínimo y máximo de páginas que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestro libro. Por ejemplo, si elegimos 8×10, tinta negra y papel blanco, debemos tener en cuenta que nuestro libro debe tener un mínimo de 24 y un máximo de 828 páginas, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si creáis un libro de menos de 24 páginas no lo va a permitir publicar, ¿vale? Y con respecto a esto también hay que tener en cuenta la cuestión de la sangría y los márgenes. Si vuestro libro va a tener ilustraciones que sobresalen de los bordes de la página, como en el ejemplo este de la derecha, vuestro libro debe llevar sangría. Si no, no debe llevar sangría. Y esta es una opción que luego vamos a ver en la parte final en la que subimos el libro a Amazon, en la que os explico cómo se sube. Vamos a ver dónde podemos marcar esta opción de sangría o de no sangría, pero tenéis que tenerla en cuenta a la hora de diseñar vuestro libro, ¿de acuerdo? Igualmente, si hay sangría, tenéis que tener estas especificaciones que os indica Amazon aquí abajo en consecuencia. Debéis añadir un poquito más a esa altura y anchura de la página, ¿vale? Todo está especificado en esta página y también en nuestra especialización lo contamos paso a paso, porque esto puede ser un poquito confuso para las personas que recién iniciáis, pero bueno, básicamente os dejo aquí la información. Aún así, pues ya os digo que en la especialización sí que profundizamos más en cómo debemos hacer esto. Pero básicamente, con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Canva. Canva es este programa de maquetación de libros que tiene una versión gratuita, es decir, podéis acceder de manera gratuita a este programa. También tiene una versión Pro, en este caso estamos usando la versión Pro. Os la recomiendo si tenéis posibilidad de invertir un poquito porque estos son, no sé, 11 euros al mes o así aproximadamente. No tengo ahora la cifra en la cabeza, pero no es una herramienta muy cara, ¿vale? Entonces, aún así, si no tenéis posibilidad de invertir, también tiene una versión gratis que os permite hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a Canva, le damos a crear un diseño y le damos a tamaño personalizado. Y aquí con la opción pulgadas, porque aquí como veis aquí tenéis píxeles, pulgadas, milímetros y centímetros, nosotros seleccionamos pulgadas y pondríamos 8×10, ¿vale? Y una vez que tenemos, le damos a crear un diseño nuevo. Y entonces nos va a aparecer una maqueta como esta, que sería la primera página del interior de nuestro libro. Las funcionalidades de Canva son amplísimas, incluso en su versión gratuita. Y aquí en esta primera parte de diseño tenéis un montón de plantillas que podríais utilizar. Si nosotros, por ejemplo, ponemos texto,
porque en este caso querríamos poner algo de texto, pues podríamos utilizar alguna de estas plantillas. Podemos explorar aquí porque hay infinidad de posibilidades, ¿de acuerdo? Igual alguna de ellas pues os viene bien para hacerlo. Pero vamos a maquetar aquí desde cero y os voy a enseñar dónde están los diferentes elementos. Los vamos a ir poniendo sobre la maqueta. Después del receso terminaremos de maquetar el libro, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, por ejemplo, aquí tenemos texto. Si yo le doy aquí a añadir un poquito de texto, pues aquí yo puedo añadir el texto que quiera, ¿de acuerdo? Y puedo bajarle el tamaño hasta donde yo quiera o subírselo, o aquí puedo elegir entre un montón diferentes de tipografías, perdón. Entonces, por ejemplo, podría elegir Roboto y aquí pegar directamente el texto que yo quiera que me haya dado la inteligencia artificial o que haya creado yo por mí mismo. Y esto lo puedo arrastrar, como veis, a donde yo quiera. Igualmente, puedo añadir un título, por ejemplo, imaginaos que este sería el texto y aquí yo quiero poner un título que sea, por ejemplo, ingredientes, ¿no? Lo pongo con mayúscula, pongo ingredientes y luego puedo resaltar la letra, la puedo poner en negrita, por ejemplo. A ver, está ese final que se me ha quedado ahí. La ponemos en negrita, podríamos cambiarle el color al texto, lo marco y le pongo, por ejemplo, un color verde o puedo hacer lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Ahí la I también se nos ha quedado en negro, la podemos poner ahí en verde. Igualmente esto lo puedo ir arrastrando a donde yo quiera. ¿Cómo subo, por ejemplo, una imagen? Desde aquí, desde subidos, la imagen que nos ha dado Midjourney en este caso, la descargamos directamente a nuestro ordenador y la subimos aquí. Yo ya tengo estas imágenes subidas de prueba que nos dio Juan Felipe. Entonces yo simplemente con un clic la pongo y la arrastro a donde yo quiera, ¿vale? Incluso aquí os enseño una función también que tiene esto muy interesante que permite quitar el fondo. Y si yo quito el fondo de esta imagen, pues puedo jugar, ¿veis? Con ese plato que sale, por ejemplo, de uno de los bordes de la página. En este caso sería un libro, como os he explicado, con sangría, puedo moverlo, etcétera, ¿vale? Y de este modo puedo ir rellenando a 2 columnas, a una columna o como yo quiera todo el texto. También puedo añadir algunos elementos, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, este círculo, podría añadirlo aquí, lo pongo aquí arriba y aquí, por ejemplo, si añado algo más de texto, vamos a poner aquí un poco más de texto y le vamos a poner, por ejemplo, un tono blanco, lo vamos a poner en mayúscula y le vamos a cambiar el tipo de letra y le voy a poner, por ejemplo, esta Antonio y aquí pongo receta o, por ejemplo, podríamos poner ensalada, ¿no? Imaginaos que esto es una ensalada, como nos ha dado la inteligencia artificial, ensalada detox, por ejemplo. Lo amplío un poquito y podría tener de ese modo los elementos de la página, ¿vale? Y luego podría ir rellenando todo lo demás. Entonces, esta sería básicamente la forma de maquetar el interior, ¿vale? Después del receso vamos a terminar de maquetar esta página por completo, pero ahora vamos a ir avanzando para que tengáis las nociones básicas sobre cómo se hace esto y cómo se hace también la portada. Para hacer la portada tenemos también esta página que también os voy a dejar el enlace en la comunidad de WhatsApp, ¿de acuerdo? Así que apúntate y entra en esa comunidad porque ahí vamos a ir a compartir estos enlaces y además vamos compartiendo mucho contenido de valor cada semana sobre actualizaciones y un montón de cositas interesantes para los que queráis dedicaros a la autopublicación. Entonces, en esta página de KDP, calculador y plantillas de portadas de impresión, nosotros lo que hacemos una vez que tenemos todo el libro del interior maquetado, porque ya sabemos cuántas páginas tenemos y todo lo demás, le decimos ¿qué tipo de cubierta quiero? Pues yo quiero un libro de tapa blanda, quiero que el interior sea en blanco y negro, quiero que el tipo de papel sea blanco, por ejemplo, la dirección de lectura es de izquierda a derecha, en Occidente leemos de izquierda a derecha, las unidades de medida, en este caso pulgadas, y el tamaño que hemos elegido que es 8×10. ¿Y cuántas páginas tiene? Pues tiene, por ejemplo, 100 páginas. Y entonces le doy a calcular dimensiones. Y aquí Amazon me está dando la plantilla que debe tener mi cubierta, que es por un lado la portada, por otro lado la contraportada y por otro lado el lomo, que es la parte central del libro si miramos el libro completamente abierto. El grosor del lomo depende del número de páginas, por lo tanto no podemos descargar esta plantilla hasta que no tengamos el interior definitivo. Y después podemos descargarla también aquí. Pues aquí la tenemos de muestra y podemos descargarla. Y esta portada completa, estas medidas, son las que nosotros debemos crear en Canva. Entonces, igualmente nos vamos a Canva, le damos a crear un diseño, le damos a pulgadas y aquí ponemos las medidas, que en este caso sería 16,475 por 10,25, ¿vale? Entonces, cuando le demos a crear, vamos a tener nuestra portada.
Mirad, la plantilla descargada que nos da KDP es esta, que yo ya la he subido aquí para no perder tiempo en el proceso de subir, descargar y demás. Entonces, Amazon aquí nos está indicando las zonas seguras y las no seguras. La zona roja es la zona donde no debemos poner texto. ¿Por qué? Porque cuando se imprima y se corte, corremos el riesgo de que eso pues desaparezca o se corte o aparezca mal impreso, ¿de acuerdo? Y aquí abajo tenemos el código de barras, que esto lo va a colocar Amazon automáticamente. Después en el proceso de subida del libro os voy a explicar cómo se hace, porque aquí es donde va el código de barras del libro, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí es donde tenemos que maquetar. Yo en este caso, mirad, aquí en Elementos había buscado un fondo de pizarra porque a priori me parece que los platos de pizarra, no sé si en vuestros países se usan, pero aquí en España en los bares muchas veces se presentan, los restaurantes se presentan los platos con platos de pizarra, quedan muy elegantes. Entonces pensé que el fondo de pizarra podría ser un buen elemento para la portada. Entonces podríamos ponerlo así, simplemente clicando cuando lo tengamos se arrastra, lo arrastramos a los bordes. Y lo que tenemos que tener cuidado es de ir siguiendo estas métricas, ¿de acuerdo? Las métricas que nos da aquí Amazon KDP en su plantilla de cubierta. Y luego simplemente pues debemos ir añadiendo los elementos. Igualmente, por ejemplo, la foto que nos ha mandado Juan Felipe la tenemos aquí. Podríamos arrastrarla y podríamos también eliminarle el fondo con la herramienta de quita fondos, ¿de acuerdo? Ahí, en este caso me está diciendo que no es posible detectar el fondo. Vamos a ver si dándole la vuelta así podría hacerlo. Ahí, ahora sí, parecía que había un problemilla. A veces quizá eso sucede en algunas imágenes. Si no podéis generar otra, podéis probar, como he hecho yo, a girarla para eliminar el fondo. Eso sí, esta herramienta de quitafondos es la versión Pro, ¿vale? La versión gratuita no la tenéis. Si no, podéis utilizar Photoshop o algún otro programa de edición online para borrar elementos que en un momento dado nos interesen, ¿de acuerdo? O recurrir a otros recursos, porque bueno, cuando no hay recursos para una cosa, podemos buscar la solución por otro lado, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos poner esta foto aquí. Y luego podríamos poner quizá algo de texto para poner el título, ¿no? Imaginaos que el título podría ser, por ejemplo, cocina antiinflamatoria, ¿no? Entonces vamos a ir jugando inflamatoria. Vamos a ir jugando con todos los elementos que nos da Canva en este sentido. Podríamos cambiarle el tipo de letra y ponerle, por ejemplo, la que hemos elegido para el título. Y podríamos ir colocando así nuestros elementos. Igual también podríamos colocarle un subtítulo. Podríamos poner subtítulo aquí. Y, por ejemplo, el subtítulo, en vez de ponerlo tan en negrita, lo ponemos más finito, lo bajamos, etcétera, ¿vale? También podríamos recurrir a elementos y poner algún destacado. Por ejemplo, podríamos poner o poner formas, ¿no? Vamos a poner formas y a lo mejor ponerle, por ejemplo, a la palabra cocina un resaltado así en un tono verde, que por ejemplo podría ser este mismo que hemos utilizado para el interior del libro, para ponerle de los ingredientes, en fin, y así vamos jugando con todos los elementos, ¿vale? Aquí también podríamos poner, por ejemplo, nombre del autor, lo podríamos poner más pequeñito o como nosotros queramos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos en la contraportada? En la contraportada podríamos poner, por ejemplo, algo de texto también, como una especie de sinopsis, es algo que es muy habitual en los libros, seguro que lo habéis visto alguna vez. Uy, perdón, que lo que quería era poner el tipo de letra aquí en un 12, por ejemplo, para que sea más pequeñito, porque aquí iría nuestro resumen del libro y podríamos poner, por ejemplo, también pues el título del libro aquí detrás, puesto así más pequeñito, ¿no? Cocina antiinflamatoria. Como veis, es muy fácil jugar con esta herramienta, ¿vale? Y luego aquí desarrollar nuestro texto. Esto yo ahora lo vamos a ir terminando, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo se juega con los elementos. Un truquito que podéis hacer, esta plantilla que nos ha dado, una vez que más o menos lo tengáis visualmente organizado, lo ponemos aquí y lo que podemos hacer es ponerlo al fondo, le vamos dando para atrás o le bajamos, que este es un truco que nos enseñó un alumno, fijaos lo que aprende le bajamos la transparencia y entonces vemos dónde están quedando nuestros elementos para ver si necesitamos organizarlo. Oye, pues mira, resulta que esto verde es que me ha quedado muy a la izquierda. Necesito ponerlo un poquito más a la derecha para que todo quede cuadrado. De ese modo os vais guiando con la plantilla que os ha dado Amazon
para poder seguir maquetando, ¿de acuerdo? Aquí os muestro la portada que he terminado ya de maquetar. Mirad, los elementos básicamente que tiene son los que habíamos elegido al principio. Le he cambiado un poquito el fondo, le he puesto un gris un poquito más clarito. La foto que teníamos es esta que estaba aquí y he ordenado un poquito los elementos. Pero mirad qué bien el resultado una vez que ordenamos todo. Mirad qué chulo y qué elegante nos ha quedado, ¿vale? He utilizado, mirad, este recurso es muy bueno para libros y os puede servir para poner cualquier nota que queráis. En este caso, lo que yo he hecho ha sido, os doy el truquito, buscar aquí sello vegano, ¿vale? Aquí en elementos. Y entonces, ¿veis? Aquí tenemos un montón de sellitos. Si quisierais poner, por ejemplo, un sello para poner, este libro tiene 30 ilustraciones o 30 recetas o 50 tal, pues son recursos muy buenos. O, por ejemplo, segunda edición, en caso de que sea una segunda edición de un libro, ¿vale? Esos sellitos os pueden servir muy bien. Y luego, aquí he puesto un texto de muestra, ¿vale? Para que veáis cómo podría quedar una sinopsis con el título arriba. Entonces, veis que una vez que tenemos esos elementos con los que veníamos jugando antes y los ordenamos un poquito mejor, pues el resultado puede ser perfecto para hacerlo con Canva. Antes comentaba Guillermo, nosotros prestamos servicios como agencia de autopublicación. Nuestros diseñadores obviamente utilizan programas como Illustrator o programas que utilizan diseñadores profesionales, pero sé que todos no tenemos acceso a esos programas porque no somos diseñadores y tenemos desconocimiento. Entonces, este es un muy buen recurso para todas esas personas que no tenéis grandes conocimientos de Photoshop, Illustrator, etcétera, ¿no? Y programas de edición profesionales, podéis hacerlo de este modo. Igualmente, os muestro también el resultado de la receta interior, que veis más o menos con los elementos que habíamos ordenado antes. Lo que he hecho ha sido añadirle un poquito los textos que nos ha dado ChatGPT con los ingredientes. Aquí le he puesto un resaltado en negrita para que el texto que sea como una introducción quede un poquito más resaltado. Aquí también podríamos aprovechar para, en vez de presentar el plato, contar una historia. Recordad la importancia personal y todo ese tema del storytelling. Oye, pues esta ensalada me recuerda a un día que estuve en el campo con, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Pero cada página del libro es una oportunidad para imprimirle nuestro sello humano. Y después he puesto las instrucciones. Entonces, ¿veis qué resultado tan profesional se puede hacer con los elementos que os he mostrado al principio, ordenándolos un poquito? En este caso hemos maquetado a 2 columnas, pero podríais hacerlo a una. Y obviamente si quisierais hacer, por ejemplo, un libro de colorear, pues la maquetación sería mucho más sencilla porque simplemente subís la ilustración, la cuadráis en el centro del documento y de ese modo lo podéis ir montando todo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, lo que debemos hacer para los archivos, estamos hablando siempre en este caso de libros impresos, ¿vale? Los ebooks se hacen de manera diferente, los libros electrónicos. En esto no podemos entrar ahora por una cuestión de falta de tiempo, pero para todos los que estéis interesados, toda esa información la tenéis en nuestra especialización, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para los libros impresos, ¿qué hacemos? Le damos a compartir una vez que lo tengamos todo, todas las páginas, le damos a descargar, tienen que estar todas las páginas juntas, ¿vale? No de una en una, sino ya todas juntas en un PDF completo, ¿vale? Y un tip también que os doy de oro, tened en cuenta que las páginas impares son las que están cuando tú abres el libro a la derecha. Entonces, seamos coherentes a la hora de diseñar las secciones, no pongamos un inicio de sección en una página par, porque no tiene coherencia, ¿vale? Entonces, las secciones deben empezar en las páginas impares, que son las que están a la derecha, y de ese modo ir montando nuestro libro. Todo esto también lo detallamos específicamente en la especialización. ¿Qué es lo que hacemos cuando lo tengamos montado? Pues le damos a PDF para impresión y si tenemos la opción Pro de Canva, elegimos CMYK, que es la mejor opción para impresión profesional. RGB es la mejor opción para uso digital en caso de que estemos haciendo un ebook, un libro electrónico. Pero para imprimir, si tenéis la opción Pro de Canva, os recomiendo elegir CMYK. Entonces, una vez que lo tengamos, lo descargamos y directamente va a estar en nuestro ordenador, en PDF para impresión. Ese es el archivo del manuscrito que ahora os voy a enseñar cómo se sube a Amazon. Igualmente, deberíamos hacer con la portada, compartir, descargar, PDF para impresión, CMYK y lo descargamos en esa opción para subir la portada por otro lado. Bueno, pues espero que te haya servido mucho este vídeo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Déjame tu comentario si te ha gustado y tu like, o también coméntame si tienes cualquier duda y de ese modo también podemos ayudar a otros autores. Así que lo dicho, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!